temas de debate. El siguiente es muy interesante también. Vamos a hablar de conflictos societarios y pactos parasociales en el arbitraje internacional. Es una mesa que estará moderada por Jesús Giner, que es el socio director del Departamento de Arbitraje y Procesal del ENER y además es árbitro. Y esta mesa la va a presentar él. Y sobre todo, antes de presentarla, muchísimas gracias de nuevo a otro de nuestros colaboradores y patrocinadores. En este caso, esta mesa que patrocina Lener. Más de 35 años ofreciendo solución a situaciones complejas. Más de 300 profesionales especializados en crisis empresarial. Nuestra especialidad se centra en reestructuraciones, administraciones concursales y legal y tributario. Diseñamos tu estrategia ganadora. Buenas tardes, bienvenidos a la mesa que desde el ENER hemos querido organizar con la invitación de la Asociación Europea de Arbitraje para hablar del, como ya sabéis, el arbitraje societario, el arbitraje en los conflictos entre socios. La razón de la elección del tema es que estamos a punto de que se cumplan 10 años de la consagración legal verdaderamente merecida por el arbitraje societario en el derecho español y, como sabéis, pues ha tenido una vida azarosa. Estuvo proscrito durante más de 50 años, durante casi 50 años, como consecuencia de la aceptación de una interpretación que consideraba que las disputas sobre acuerdos sociales tenían que dirimirse por los tribunales, y no sería hasta finales del siglo XX, en concreto en 1998, cuando una resolución de la Dirección General de los Registros y una sentencia del Supremo admitieron la validez de las cláusulas arbitrales estatutarias, pero, por así decirlo, con la boca pequeña, porque a continuación se decía siempre que las materias objeto de la controversia sean de libre disposición. Y entonces esto tuvo lugar a bastantes polémicas. Habrían de pasar otros 10 años para que a finales del año 2007 el Reglamento del Registro Mercantil, una norma puramente reglamentaria, reconociera por primera vez y diera carta de reconocimiento normativo al arbitraje societario. En este panorama era de esperar que la Ley de Arbitraje del año 2003, y con su vocación a favor del arbitraje, abordaría la cuestión. Pero probablemente porque se inspira netamente en la ley modelo de la UNCITRAL, que no menciona el arbitraje societario fue el gran ausente de la Ley de Arbitraje de 2003. Esta situación finalmente se subsana en el año 2011, y es esto el aniversario que en cierto modo venimos a celebrar hoy. En el año 2011 se recoge por vez primera en la ley de arbitraje el arbitraje estatutario para cualesquiera sociedades de capital, anónimas, limitadas, abiertas, cerradas e incluso cotizadas. Y este es el tema del que hemos querido venir a hablar hoy. No se trata de hacer una exposición académica profunda, sino más bien de que una serie de personas que trabajamos en el mundo del arbitraje ofrezcamos desde nuestras distintas experiencias, como abogados, como árbitros, como expertos económicos, cuál es nuestra visión sobre algunos de los puntos que a día de hoy sin duda presentan más interés y que para quien no esté familiarizado con el tema pues es una buena manera de acercarse al asunto. Y ya paso a presentar a mis compañeros. Cuentamos en primer lugar con Carmen Núñez Lagos. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? ¿Me oye bien? Te oímos, Carmen. Carmen es árbitro internacional, española pero residente en París. Ha sido nombrada por España en la lista de arbitrajes del CIADI y es vicepresidenta del Club Español del Arbitraje. Contamos también, nos deberíamos contar con Eduardo Silva Romero, que creo que tiene algún problema de conexión todavía. Sigo y luego lo saludamos. También en la distancia está Patricia Rosell, que es socia mía, es socia del Departamento de Procesal y Arbitraje del ENER y profesora de la Facultad de Derecho Procesal en ESADE y está en nuestro despacho de Barcelona. Patricia, hola. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Y aquí conmigo está Vicente Estrada Esteban, que es Managing Director y líder del área de Disputes and Investigations de Duff & Phelps para España, Portugal, Latinoamérica. Se podría decir que Vicente es el fundador de la práctica forense en España, allá por finales de los años 90, y doy buena fe porque hoy comentábamos que en esa época precisamente nos conocimos para un informe pericial de un arbitraje. Y es uno de los peritos más reputados en el mundo en el que nos movemos, con una gran experiencia además en la actuación no solo en tribunales, sino en tribunales arbitrales nacionales e internacionales. Y mientras conseguimos resolver los problemas de conexión de Eduardo, pues vamos a comenzar con el primero de los asuntos,
que es el arbitraje en las sociedades cotizadas, que, por cierto, es una de las novedades que supone el reconocimiento legal del arbitraje en España. Los proyectos de la reforma legal no lo contemplaban y finalmente se comprende. Y sobre este asunto nos va a hablar nuestro árbitro internacional, Carmen Núñez Lagos. Carmen, todo tuyo. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Espero que se me oiga bien. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por tu presentación, y a Javier y al Open por haberme invitado en esta ocasión. A mí me gustaría hablar, como todos sabemos, el arbitraje societario es un tema muy específico que ha creado muchísimas polémicas en distintos países según las situaciones. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Perfectamente. Estupendo. Bueno, una de las cosas que más me preocupan a mí es que en la cláusula de arbitraje que esté en unos estatutos de una sociedad cotizada pueda funcionar. Es decir, que esa cláusula de arbitraje sea ejecutable. Sin embargo, vamos a ver hoy que puede haber algunos problemas que pueden ser incluso inevitables, pero vamos a ver qué soluciones podemos encontrar para que esta cláusula que esté en los estatutos de no cotizada esté siempre en funcionamiento. Y me he permitido traerles un ejemplo que me parece muy ilustrativo, que es el caso Petrobras. Hemos estado hablando esta tarde de África, ahora nos vamos a pasar al otro lado del charco. Como ustedes conocen, debido a las alegaciones de corrupción, el valor de la acción de la sociedad cotizada en la bolsa de Bovespa, que es donde estaban las acciones de Petrobras, produjeron unas pérdidas a sus accionistas. Estos accionistas decidieron entonces poner en marcha el arbitraje que estaba en la cláusula, en los estatutos. Los estatutos de Petrobras, porque así lo permitía la legislación brasileña, en su artículo 58 preveían una cláusula de arbitraje y se sometían a una institución arbitral que se llama la CAM, que es una institución que está, digamos, especializada en el mercado de capitales en la bolsa, fundamentalmente en la bolsa de Sao Paulo. Y aquí que esto ha provocado una serie de problemas y que vamos a ver cómo se ha entendido esta misma cláusula, que en sí es una cláusula de arbitraje estándar, según cómo y dónde se hayan comprado las acciones y según y cómo el tipo de accionista que tenemos. Por un lado nos encontramos que los tribunales de Brasil, y ahora veremos también que los tribunales de Estados Unidos han considerado que todas las acciones que hayan sido compradas en el mercado de Brasil, en el mercado directamente de capitales de Brasil, se les va a aplicar la cláusula de arbitraje. Se han planteado varios casos, varios pleitos, y el juez siempre ha decidido que no es necesario el consentimiento expreso. Es decir, el hecho mismo de que esté en la cláusula de arbitraje, en los estatutos, perdón, es suficiente para provocar un consentimiento tácito. Incluso ha ido más lejos. Incluso en el caso en que haya habido un accionista que haya sido disidente en el momento de la votación de los estatutos, por el hecho mismo de haberse quedado a posteriori y no haber vendido sus acciones, se considera que ha aceptado la cláusula. Entonces, esto es un punto muy importante porque yo sé que se discute en otros países mucho, pero aquí el juez en Brasil ha sido muy, muy claro. Por lo tanto, no es necesario consentimiento expreso al arbitraje en sí, puesto que está en los estatutos y que han sido votados por la mayoría necesaria en su momento. Sin embargo, un grupo de accionistas fueron a Estados Unidos porque consideraban que habían comprado las acciones en el mercado de Nueva York. Cuando empezaron el juicio, Petrobras se defendió alegando que entre los tribunales americanos no era competente, puesto que había una cláusula de arbitraje aplicable. Y fue muy curioso porque aquí el juez dijo, la Corte, y me permite que lo voy a leer, la Corte está persuadida que bajo el derecho brasileño la cláusula de arbitraje es válida y debe ser cumplida por los accionistas de Petrobras que hayan comprado en Bovespa. Bovespa, como saben ustedes, es el mercado de Sao Paulo. Pero añadió, la cláusula de arbitraje no aplica a demandas diferentes sobre acciones compradas bajo otras transacciones en los Estados Unidos. Es decir, creo que queda muy claro, el juez americano se consideró competente. Y así fue que, por lo tanto, ha habido determinadas acciones en Estados Unidos al respecto.
puesto que no se ha respetado el efecto negativo de la cláusula de arbitraje. Pero es que lo mismo ha causado en Holanda por otras razones. Ni tan siquiera las acciones se habían vendido en el mercado holandés, pero sin embargo el juez de primera instancia de Rotterdam, cuando una serie de accionistas unidos en lo que se llama una fundación han decidido solicitar también una serie de daños y perjuicios por la bajada de las acciones, del valor de las acciones, y a su vez también el juez de Rotterdam, curiosamente, se ha declarado competente y ha dejado de lado la cláusula de arbitraje. Aquí la excusa ha sido distinta. El juez ha dicho que por el hecho de que en el sitio de Internet, en la web, la traducción inglesa de los estatutos no mencionara la palabra arbitraje exactamente, es decir, no decía que las partes se tuvieran que estar efectivamente sometidas a un arbitraje, que en realidad era un error de traducción, pero era suficiente esta publicidad dada a esa cláusula del artículo 58 en los estatutos para que, aunque fuera errónea, supusiera que el juez de Rotterdam considerase que él tenía competencia para decidir este asunto en vez de remitirse al arbitraje. Insisto, fue un error de traducción, pero lo importante y lo interesante aquí es que la publicidad dada en la página web ha sido considerada suficiente como para hacer saltar ni más ni menos que una cláusula de arbitraje. Entonces, en el fondo, qué está pasando aquí? Estamos hablando de un problema de la especialidad de la institución, es que el juez americano o al juez de Rotterdam no les gustó que este arbitraje estuviera sometido, como les he dicho, a esta institución tan específica que hay en la Bolsa de Sao Paulo y que rige los arbitrajes solo del mercado de capitales. No están confundiendo, digamos, la ley aplicable al arbitraje como un modo de resolución, por un lado, con el hecho en sí de que hay un arbitraje. Hay muchas preguntas que se pueden plantear, pero una de las cuestiones que uno piensa es que habría sido distinto, por ejemplo, si se hubiese establecido un arbitraje CCI en vez de un arbitraje específico del mercado de valores de Sao Paulo, una institución así de específica. No lo sé. En cualquier caso, estas pistas para reflexión, yo de cara al futuro, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que algunas sociedades, como por ejemplo Pfizer y la casa Shell, por ejemplo, la sociedad Shell, han establecido en sus estatutos una previsión de arbitraje que pueda surgir, por un lado, ya sea bajo el derecho inglés, bajo el derecho holandés o bajo el derecho americano, y además se someterán a arbitraje CCI. Es decir, que distinguen perfectamente el hecho en sí de utilizar el arbitraje en cuanto método de disputa con una cuestión distinta que es el derecho que se va a aplicar, que dependerá de dónde se hayan comprado las acciones, según indica el juez americano. Por lo tanto, de cara a futuro, creo que es importante retener para las empresas cotizadas que las cláusulas de arbitraje se pueden moldear y se pueden especificar en determinadas circunstancias en cómo se quieren aplicar. Por último, ya también me gustaría mencionarles un último límite que ha habido a la cláusula del artículo 58 de Petrobras, que ha sido el tema del gobierno como accionista. El gobierno, la Unión, que es la Unión Federal, que es el gobierno central de Brasil, se ha defendido delante de distintos tribunales brasileños, indicando que ellos no podían ser llevados ante los tribunales a través de esta cláusula del artículo 58 por distintas razones. La primera que ellos consideran es que, siendo el gobierno central, necesitan una ley específica que en este caso no ha existido. Esto es una llamada de atención a que hay que tener cuidado de que determinados accionistas, no siempre pasa en todos los países, pero pueden necesitar para poder ser, por lo tanto, llevados ante los tribunales, una ley especial que les permita entonces litigar. Quizás también es que el gobierno aquí quería evidentemente evitar que se bypassase, por así decirlo, el hecho de que Petrobras es una sociedad anónima y que, por lo tanto, los accionistas deberían de ir contra el capital de Petrobras y no contra el Estado como accionista directamente. Pero, como ven ustedes, hemos visto entonces una serie de límites que puede haber en una cláusula de arbitraje que pueden impedir una eficacia, pero estos límites pueden ser perfectamente, y esta problemática puede ser prevista con una redacción bien pensada según el tipo de sociedad para ser puesta, por lo tanto, en sus estatutos. Y con esto, Jesús, os devuelvo la palabra. Muchas gracias. Carmen, solo una pregunta. A la vista de esto, que no parece una experiencia demasiado feliz para el arbitraje
de las sociedades cotizadas. Sabemos que en España prácticamente no hay cláusulas arbitrales de sociedades cotizadas. ¿Tú cuál aventuras que va a ser el futuro inmediato? ¿Que se van a acabar incorporando o que va a permanecer al recelo habitual o tradicional frente al arbitraje? ¿Se va a unir también la experiencia un tanto caótica que ha habido en el ámbito internacional, teniendo en cuenta que muchas sociedades cotizadas españolas tienen accionistas internacionales? Pues yo creo que si España quiere, desde luego, tener acceso a capitales internacionales, creo que es una muy buena solución que funciona perfectamente la redacción de una cláusula de arbitraje, eso sí, hecha con cuidado. Es evidente que un inversionista, si una empresa cotizada española está vendiendo en el mercado, no lo sé, por decir algo muy lejano, en Australia, el inversionista australiano va a querer tener acceso, evidentemente, a un arbitraje internacional. Por lo tanto, una vez más, sí creo que las empresas cotizadas españolas deben incorporar estas cláusulas y estatutos, pero estas cláusulas tienen que ser bien pensadas y especificadas, como por ejemplo les he puesto ejemplos donde se puede perfectamente decir en qué leyes, que según la persona donde la haya comprado, qué leyes se le va a aplicar o no, y todo esto se puede especificar muy bien en la cláusula. Muchas gracias, Carmen. Y vamos a pasar al siguiente tema, a la espera de que se solucione algún problema de conexión que hay con un ponente. Y vamos a hablar con Vicente de un tema... aquí está Eduardo. Bueno, yo creo que vamos a seguir así y ahora intercalamos. Que tiene que ver con el parte del supuesto de hecho que comentaba Carmen. Es decir, en los arbitrajes societarios, evidentemente hay una disputa que tiene entre socios, y una de las más frecuentes tiene que ver o con las reclamaciones de daños, por ejemplo, por actuaciones de los administradores o por los daños derivados de un acuerdo social, o en otro caso por una reclamación de daños producida que afecta directamente a la participación de un socio. Y entonces nos encontramos con que cualquiera que haya visto arbitrajes de esta naturaleza en la práctica enseguida percibe que en todos ellos hay un importante componente económico de cuantificación. Son raros las disputas societarias que tienen un contenido que solo buscan declaraciones, y generalmente todo el mundo persigue indemnizaciones o cuantificaciones de su participación en los casos de una separación de un socio, que en el fondo obligan a determinar cuál sería el valor de liquidación parcial de su cuota. Y sobre eso es sobre lo que nos va a hablar Vicente, que ha estado presente en numerosos procedimientos judiciales y arbitrales donde esto se ha discutido, y nos puede ilustrar un poco sobre la polémica que hay sobre la admisibilidad de ciertos métodos de valoración, las medidas preventivas que a la vista de la experiencia deberían adoptarse a la hora de regular también las cláusulas sobre estas controversias. Vicente. Gracias, Jesús, y gracias a la organización también por haberme invitado en este fantástico evento, con una organización, los que estáis al otro lado de la cámara no lo veis, pero esto es un plató magnífico y es una organización perfecta, y quiero felicitar a Javier expresamente esta magnífica organización en estos tiempos difíciles que vivimos y que se hace difícil la interacción, ¿no? Pues efectivamente, Jesús, como decías, yo quería detenerme un poco efectivamente en el concepto de la valoración de compañías. Normalmente, tanto en las terminaciones de pactos societarios como en los derechos de separación, demasiadas disputas terminan en la valoración de la empresa. Pero la valoración de la empresa... Primero, hay que estar a lo que está redactado en los pactos, que no, honestamente, no siempre están redactados con la mejor fortuna, aunque también es verdad que si estuvieran redactados perfectamente, pues igual no tendríamos trabajo, ninguno de nosotros, pero precisamente esos problemas al final se traducen en parte en las disputas que vivimos todos los días. Y entonces el primer problema con el que uno se encuentra, incluso como perito, es qué es lo que se pretende, ¿no? Te encuentras en pactos que se habla de valor de mercado, de valor razonable, algunos más expertos, otros menos expertos que dicen precio por las acciones. Entonces, claro, existe un primer problema de qué es, con perdón, lo que tengo que valorar. ¿Qué es lo que tengo que buscar? ¿Qué es lo que
hay una parte que no le corresponde al perito, pero que es fundamental, y eso os lo traslado a vosotros, es qué pretendían pactar las partes que acordaron, hicieron ese acuerdo. Porque incluso en el ramo nuestro de economistas ni siquiera es totalmente pacífico qué es si valor de mercado es lo mismo que valor razonable. El valor de mercado te lo definen las normas de valoración internacionales y te lo definen como el importe estimado que cualquier vendedor y comprador llegarían en una transacción, en este caso por acciones, sin coacción, en un mercado organizado, en un mercado perfecto. Luego uno tiende a pensar que cuando alguien habla de valor de mercado debería estar entonces pensando, quizás está pensando en el valor por que se transan las operaciones similares, pero otros hablan de valor razonable. Hay muchos que identifican, incluso dentro de nuestra propia profesión, el valor razonable con el valor de mercado. No es algo pacífico. Si uno va a las normas internacionales de contabilidad, a las IFRS, encuentra una definición parecida a la que acabo de decir respecto del valor de mercado, porque es más o menos lo que viene a decir también es digamos, el precio que estaría, el importe que estarían dispuestos a transar las dos partes también en un mercado razonablemente perfecto. Sin embargo, hay autores que hablan de que el valor razonable tiene un componente más intrínseco del valor de la propia sociedad y el valor de mercado responde más a la oferta y la demanda. Si nos vamos al valor razonable, de hecho encontramos dos diferentes aproximaciones en la determinación del valor razonable, que es el income approach y el market approach. Es decir, parece como que el market approach está incluido dentro de esa valoración razonable. Para los no versados, el income approach básicamente, hay distintos métodos, pero el más generalmente aceptado es el que conoceréis todos vosotros, es el descuento de flujos de caja. El famoso descuento de flujos de caja, que normalmente se lleva a una comparación con ese valor de mercado por comparables de transacciones similares en momentos relativamente recientes. La cuestión es que cuando dicen valor de mercado, ¿realmente están queriendo decir eso o realmente se quieren limitar a transacciones recientes? Porque, claro, el valor razonable basado en flujos de caja también tiene sus complicaciones. La mayor complicación que tiene es, en el caso, por ejemplo, de una separación de socios, si hay que valorar la empresa para el importe que habría que al final pagar al minoritario, para calcular el valor razonable del flujo de caja, tengo que ir al plan de negocio que ha diseñado el mayoritario y que tiene... perdón, parece que no se me oye muy bien. Se tiene que ir al plan de negocio que ha diseñado el mayoritario. Claro, parece que normalmente en este tipo de situaciones el minoritario muestra su rebeldía, porque dice que es que el mayoritario precisamente está diseñando un plan de negocio muy conservador para pagarle lo menos posible. Y además es verdad que el valorador en ese caso es que va a revisar el plan de negocio del mayoritario y probablemente, si es prudente, le dé credibilidad. Por lo tanto, hay una cierta indefensión por parte del minoritario. Eso es uno de los grandes problemas que surgen en este tipo de operaciones, ¿no? Y por lo tanto hay una cuestión importante, es saber qué pretendía las partes cuando lo definieron. No entro ya en el tercer componente, que es el precio del mercado, porque ya lo dijo Machado, ¿no?, que es de necios confundir valor y precio, ¿no? El precio es lo que alguien está dispuesto a pagar por algo, pero y ahí entran cuestiones de capacidad de negociación, de velocidad en que se lleva una transacción o de las propias sinergias del que compra. Por tanto, es la primera parte que es fundamental, no solamente por parte de los peritos, sino también yo creo que por parte de los árbitros, es realmente qué es lo que se pretende alcanzar o qué es lo que se pretende determinar.
Existe otro problema también en todo esto, es que utilizamos el plan de negocio de las compañías, pero hay una cuestión que es el momentum, ¿no? Es decir, teóricamente, una compañía hay que valorarla en el momento en que se pide, por ejemplo, la separación del socio. Normalmente la disputa entre pitos y flautas, con perdón, pues esto, ¿qué? 1 año, 2 años después. Sí. ¿Vale? Claro, teóricamente, para hacerlo bien, hay que hacer la valoración en el momento en que se invoca la separación. Pero lo vamos a hacer en el momento de la disputa, en el momento del arbitraje, 2 años después. Realmente deberíamos de ser capaces de ponernos en los zapatos de 2 años antes. Pero resulta que muchas de las incertidumbres que podía tener aquel que hiciera el plan de negocio en aquel momento, resulta que se habrán resuelto. Y es relativamente difícil para el valorador abstraerse de lo que ha ocurrido realmente y decir que el plan de negocio en aquel momento era muy conservador o muy agresivo, porque, claro, tiene la posibilidad de ver la realidad. Pero le pasa al valorador, pero también le pasa a los abogados y le pasa a los árbitros. Nos pasa a todos. Pensemos en un caso ahora mismo que se ejercitara el derecho de separación. Cualquiera que hiciera un plan de negocio ahora mismo no sabe cómo lo va a tener que hacer. ¿Con qué premisas? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuándo aparecerá la vacuna? ¿Cuándo no aparecerá la vacuna? Y eso puede dar un valor ahora mismo. Ahora, el problema es que estaremos en un arbitraje dentro de 2 años y dentro de 2 años sabremos lo que ha pasado y empezaremos a criticar que aquel plan de negocio no era realista. No, es que hay que ponerse en los zapatos de ahora. Y el cuarto problema que quería apuntar, Jesús, ya simplemente para no ocupar demasiado tiempo, es una cuestión también conceptual. Y es, claro, normalmente, por ejemplo, en la separación de los socios, normalmente estas cláusulas existen para dar liquidez a una participación minoritaria que de otra manera probablemente no se pueda enajenar. Y sin embargo, es habitual encontrarte que en las valoraciones que se realizan en este tipo de entornos se mete un descuento al valor final por iliquidez y por falta de control. Es decir, es bastante típico. Cualquier valoración de un paquete accionarial es meterle un descuento por esa falta de control o esa falta de liquidez. Pero también es verdad que es que precisamente se firma ese pacto para darle la liquidez. Realmente, y esto es una pregunta en voz alta, ¿realmente hay que afectar? Es verdad que en un mercado transparente, si se fuera capaz de venderse esa participación, valdría mucho menos que la mayoritaria porque es minoritaria. Pero en muchos casos ni siquiera se podría vender y, sin embargo, se establece un pacto para darle esa liquidez. ¿Realmente con esos pactos hay que aplicar ese tipo de descuentos? Y poco más. De eso no resuelvo nada, Jesús. Una pregunta, que además me recuerda a un asunto en el que hace años estuvimos. En este panorama, tú no hay hablas del valor de mercado. Si yo, que soy socio minoritario de una compañía cerrada, con el resto de mis socios pacto que el precio de mi acción cuando yo me vaya será X, o el mayor de X o Y, calculado de esa manera, cuanto más precisa sea la cláusula que establece la valoración, mejor. O debería, es decir, existen bases económicas, porque esto es algo que se ha discutido mucho, y yo he postulado que sí, pero existen bases económicas de teoría económica que permiten decir que con independencia de que haya métodos más sofisticados, un método como ese, en el que tú y yo hemos pactado un método de evaluación determinado, que puede no ser el mejor ni el más sofisticado, pero es el que en nuestro mini mercado hemos acordado, ¿es defendible? Frente a los teóricos o de los abanderados de los métodos súper sofisticados de descuentos y demás. Yo creo que las partes son libérrimas en acordar lo que quieran. Y incluso desde el punto de vista, cuanto más sencillo sea el método, mejor, porque menos dará lugar a disputa. Pero casi una de las cuestiones más importantes es cuál es el valor, qué es lo que quiero identificar. Yo recientemente tuve un caso en el cual es que no se pudo ir más adelante, era una mediación
no se pudo ir adelante porque es que una de las partes entendía que era valor de mercado y que, por tanto, solamente se tenía que comparar con comparables, mientras que la otra parte entendía que lo que había que entrar era en una valoración y que había que entrar en una valoración por flujos y demás. Es decir, ni siquiera en eso había un consenso inicial. Por tanto, cuanto más simple, mejor. El descuento de flujo de caja, el problema que tiene para el minoritario, por ejemplo, es que se van a usar las proyecciones del mayoritario y, por tanto, va a tener una sensación de inseguridad tremenda. Muchas gracias, Vicente. Pues pasamos con nuestro tercer compañero, Eduardo Silva Romero. Eduardo es socio y codirector de la práctica de arbitraje internacional de SEG. Es profesor emérito de Derecho Internacional de la Universidad de Rosario, en Bogotá, y profesor de Contratos Internacionales y Arbitraje en las Universidades de París II y Sciences Po de París. Eduardo, buenas tardes. Eduardo, creo que volvemos a tener los problemas de conexión con Eduardo, con el que habíamos... Eduardo iba a hablar de la otra cara del conflicto societario, que no es el conflicto estatutario, sino el conflicto parasocial. Como dije al introducir a Carmen, durante casi 50 años el arbitraje estatutario en España estuvo proscrito. Pero, en cambio, existían las disputas de socios sujetas a arbitrajes en el ámbito parasocial, porque que se validaban por el carácter de contrato civil, de sociedad civil, que tienen los pactos parasociales y que, por tanto, no estaban afectados por esa construcción doctrinal y jurisprudencial que se basaba en la Ley de Sociedades Anónimas de 1951. De este modo nos encontramos con que el hermano oculto o el hermano pequeño del conflicto societario, que es el pacto parasocial, al menos en la práctica española, ha tenido un muchísimo mayor desarrollo y, de hecho, ocurre que parte de las construcciones surgidas en ese ámbito posteriormente se han trasladado al arbitraje estatutario. Eduardo venía a hablarnos de un problema que es sin duda el que en la práctica más se presenta, que además está de gran actualidad porque ha sido objeto de una constante reelaboración dogmática, que es la terminación de los pactos parasociales de duración indefinida y, en concreto, esto que ya es en sí un problema civil de gran calado, su articulación en el arbitraje, con la posibilidad del arbitraje, los límites del arbitraje de derecho o el arbitraje de equidad. Lo que ocurre es que me parece que Eduardo sigue teniendo problemas de conexión. Qué mala casualidad, la verdad. Entonces, no hay conexión posible. Bueno, pues lo sentimos mucho, pero vamos a seguir hablando un poco del tema entre nosotros, que es este. Y aquí pues voy a dar también, quiero que tome la palabra un poco mi compañera Patricia, porque ambos trabajamos con frecuencia el tema de los pactos parasociales. Y veo que Carmen sonríe y, claro, y como los shareholders agreements son el pan nuestro de cada día en la inversión internacional, pues por supuesto hablemos todos. Mi pregunta, lo que quería suscitar es, Patricia, desde el punto de vista, es decir, aceptado que está el asunto, o sea, la idea de que los pactos parasociales son sociedades civiles y que como todo, cuando son de duración indefinida, como suelen ser en la práctica, cabe su denuncia unilateral ad nutum, es decir, la terminación por la voluntad unilateral de una de las partes sin necesidad de justificación alguna y sin más requisito que el hacerse de buena fe y en tiempo oportuno, en la práctica, significa no aprovecharse de las oportunidades de negocio. ¿Aventuras tú, Patricia, que esto presente algún problema en el ámbito del arbitraje? Es decir, cómo la coexistencia de una sociedad de capital y de un pacto parasocial indefinido sujetos a terminación, ¿aventura, a tu juicio, problemas en el arbitraje cuando lo que se discute, la controversia que se discute en el arbitraje es precisamente la voluntad de terminar de uno de los socios? Bueno, Jesús, en primer lugar, gracias a la organización por la invitación y gracias a ti, Jesús. Bueno, lo que planteas, desde luego, es una controversia que nos lleva a preguntarnos
qué es lo que prevalece, ¿no? Es decir, qué prevalece, si los estatutos sociales o los pactos parasociales. Porque ante esta situación nos podríamos encontrar en el que hubiese una cláusula de sumisión expresa al arbitraje en el pacto parasocial y no estuviese recogido en los estatutos o al revés. Entonces, tendríamos la problemática que lo primero que nos lleva a preguntarnos es qué prevalecería, si los estatutos sociales o los pactos parasociales. Bien, la doctrina no es pacífica en este punto. Podríamos ir a cuál es la relación, cuál es la naturaleza jurídica de los pactos parasociales, que es una relación contractual que tiene como límite el principio de autonomía de la voluntad de las partes y, por tanto, los límites que supone al final, que es la voluntad de los socios conforme lo que han acordado y pactado expresamente. Por lo tanto, podríamos pensar, por un lado, que el límite, desde luego, infranqueable que tendrían los pactos parasociales sería justamente lo que han pactado los socios, de tal forma que podría entenderse, por dar una solución, porque no es pacífica el planteamiento que has hecho, Jesús, sería que para el caso en que se quisiese someter, por ejemplo, hubiese una cláusula de sumisión a arbitraje recogida en el pacto parasocial, tendría que pactarse expresamente cualquier pacto social que pudiese ser oponible a la sociedad, entendiendo como límite justamente la voluntad de los socios que deben pactar expresamente su deseo de que sea oponible a la sociedad. Claro, esto nos lleva a preguntarnos cómo debe estar recogida la cláusula arbitral, si es que tenemos algún tipo de regulación en cuanto a cómo debe estar recogida. La regulación que tenemos desde el punto de vista de la legislación española, nos vamos a la ley de arbitraje y el artículo 11 bis nos dice expresamente que la cláusula arbitral tiene que estar recogida en los estatutos sociales. Por lo tanto, en un principio parecería claro. Ahora bien, ¿qué pasaría si estuviésemos ante pactos omnilaterales donde se estuviese recogida una cláusula de sumisión expresa al arbitraje y esta no estuviese recogida en los estatutos sociales? Es decir, sin la precisión recogida en el artículo 11 bis de la ley de arbitraje, que he dicho que también cabe señalar que esta precisión no únicamente está recogida en la ley de arbitraje, sino también en muchos reglamentos de cortes de arbitraje. Por lo tanto, nos podríamos encontrar ante la situación de la impugnación de un acuerdo social ante la jurisdicción ordinaria, teniendo pactos parasociales, teniendo un pacto parasocial omnilateral, donde se contempla expresamente la sumisión expresa al arbitraje. A partir de ahí, claro, debemos ver cuáles serían las herramientas procesales, los instrumentos procesales que tenemos si se iniciase, por ejemplo, la tramitación de dos procedimientos paralelos. En este caso, desde el punto de vista del procedimiento de la jurisdicción ordinaria, para el caso en que se iniciase un procedimiento arbitral, entre la jurisdicción ordinaria, entendiendo que hay una sumisión expresa al arbitraje, la ley de enjuiciamiento civil nos permitiría la interposición de la declinatoria. Está contemplado en el artículo 39 la sumisión, la falta de competencia judicial en el caso de que haya una sumisión expresa al arbitraje. Por lo tanto, a través del artículo 73 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil podríamos presentar una declinatoria. El problema que nos encontramos es que no causa suspensión en el procedimiento arbitral la interposición de la declinatoria en el procedimiento ordinario, de tal forma que puede darse un procedimiento paralelo en el procedimiento arbitral mientras que se está tramitando la declinatoria. Claro, incluso puede llevar a la situación en que se desestime esa declinatoria y, por consiguiente, con la desestimación de la declinatoria, siga su curso el procedimiento ante la jurisdicción ordinaria, existiendo dos procedimientos paralelos. Perdona, Patricia, que te interrumpa. Yo ahí, tú hablas de un remedio procesal, yo quería plantear una posible solución que ha sido postulada por mercantilistas, y también quiero preguntar la opinión de Carmen. La distinción entre los llamados pactos omnilaterales o pactos, como se llaman en Alemania, pactos universales,
presenta una singularidad. Es decir, que lo curioso es que además se ha producido una evolución. El tema de los pactos parasociales, en un primer momento, en los años 90, se llega a sostener que los pactos parasociales permiten impugnar los acuerdos sociales, que esto no tenía cabida así. Esto se corrige y se dice, no, los pactos parasociales nunca pueden ser justificación para impugnar un acuerdo social, ni siquiera acogiéndolo a la causa de la contravención de la ley. El incumplimiento del pacto de socios es un acto ilegal porque incumple un contrato y lo alego. Esto da lugar, eso es correcto. Luego hay una segunda fase donde se dice, ojo, pero una cosa es que los pactos parasociales no sirven para impugnar acuerdos sociales y otra cosa es que no limiten las facultades impugnatorias del socio, que no puede impugnar un acuerdo social alegando algo que contraviene el pacto parasocial que tiene suscrito. Y esta es la situación a día de hoy, donde tenemos dos supuestos que son la impugnación del acuerdo social que deroga los estatutos o la impugnación de un acuerdo social de un acuerdo social, mejor dicho, por un pacto parasocial que deroga los estatutos o que no. En realidad, para mí el problema hoy en día los tribunales, una sentencia de la Audiencia de Barcelona sobre todo y el propio Tribunal Supremo viene a decir, ojo, usted no puede impugnar los estatutos o un acuerdo social por razones que contravengan el pacto parasocial, porque esto es mala fe. Ahora bien, yo digo, lo que pasa es que cuando yo he suscrito un pacto parasocial determinado y lo he hecho con todos los socios de esa sociedad, ¿cuál es la diferencia con el otro caso? Es decir, o hay mala o hay buena fe en los dos casos. Y esto me lleva a lo siguiente que enlaza con el arbitraje. Cuando todos los socios de una sociedad tienen un pacto parasocial sujeto a arbitraje, ¿podemos decir que la sociedad es un tercero respecto de la cláusula arbitral? ¿Podemos aplicar el precepto de sociedades de capital o no? Yo personalmente, y pregunto ahora a Carmen, yo creo que no. No es un tercero. Porque la sociedad no es un muñeco de trapo que se hace, un botijo que se hace y se desentiende de sus socios. Si todos los socios de la sociedad tenemos pactado entre nosotros un arbitraje para los conflictos societarios, aunque no tengamos arbitraje en los estatutos, las disputas relativas a la sociedad las tenemos que dirimir en arbitraje. Y lo que sería de mala fe sería que la sociedad demandada en el arbitraje opusiese la declinatoria en el arbitraje diciendo, no, a mí no me traigan aquí que yo tengo que ir a los tribunales. Porque sería que todos los que hemos decidido ir a arbitraje, cuando queremos arbitraje y cuando queremos jurisdicción. Entonces a mí esa es mi opinión. Carmen, ¿tú qué opinas? Porque esto estará al cabo de la calle en el arbitraje internacional, imagino. Sí, bueno, yo entiendo, has mencionado una sentencia, creo que es de la Audiencia Provincial de Barcelona, que es como de enero de 2020, donde efectivamente dice que cuando los socios tienen un pacto parasocial con una cláusula de arbitraje por un lado y son los mismos que están en la sociedad, se le puede oponer a la sociedad esta cláusula siempre que sean los mismos. Es decir, yo creo que aquí hay un problema también siempre que tenemos que pensar que sean las mismas personas. Entonces, si efectivamente son todos, que es lo que estás tú planteando, evidentemente es un problema, yo creo que al final de economía procesal y que hay que ser prácticos. Es decir, no vamos a hacer dos veces el mismo caso, una vez entre todos los accionistas en el arbitraje y otra vez lo mismo con la sociedad en esto. O sea, creo que efectivamente es una solución práctica a la anglosajona. Claro, por aquí ya, y enlazo con Patricia, pero lo que pasa es que en España, como a veces las cosas se hacen por partes, tenemos un problema. Es que sin esa solución práctica, que en realidad esa solución práctica que adoptó la Audiencia Provincial, que es adoptada por una sentencia, no es más que una manera, yo creo que de evitar tomar el toro por los cuernos del asunto de la oponibilidad a la sociedad de los pactos parasociales. Es decir, yo creo que es que no se atrevieron a decir, en realidad, hay tal unión que esto de que la sociedad sea ajena no es tan evidente, no es una cosa de cartilla, de decir, uy, si no firma el contrato parasocial, no es parte. Entonces eso plantea un problema, y es que en España hay terceros no socios legitimados para impugnar los acuerdos sociales. Y ya puedes tener un arbitraje estatutario para la impugnación, que esos terceros no están vinculados por el convenio. Y ahora te pregunto a ti, Patricia, que eres profesora de procesal, ¿y qué hago yo entonces? Es decir, el acreedor A
impugna un acuerdo de la Junta General y se tiene que ir al juzgado mercantil, y yo, que soy socio, me tengo que ir a un árbitro con las ventajas y las desventajas que tiene cada una de las cosas. Evidentemente, me pregunto, uno, ¿puedo la existencia de ese otro procedimiento me permite irme allí? O, porque está claro que el otro no tiene que venir aquí. ¿Me puedo ir allí? ¿No me puedo ir allí? ¿O puede llegarse ya al paroxismo de la locura, que es un laudo y una sentencia contradictorios sobre la validez de un mismo acuerdo social? Pues respondiendo a tu última pregunta, puede darse, porque el tercero no está sujeto a la cláusula arbitral que está recogida en los estatutos sociales. Por lo tanto, se puede ir perfectamente a la jurisdicción ordinaria, al tribunal, y esto conllevaría o podría conllevar a esa situación en la que se puede producir resoluciones contradictorias. El problema que tenemos es que sí que en la ley de enjuiciamiento civil tenemos recogidos instrumentos cuando se produce una situación de litigios conexos o iguales que permiten la suspensión, que sería la litispendencia y la prejudicialidad, y sin embargo no está resuelto ni en la ley de enjuiciamiento civil ni en la ley de arbitraje. Por lo tanto, aquí el problema que nos encontramos es que no tenemos esas figuras, esos instrumentos como litispendencia o prejudicialidad para poder suspender el procedimiento y resolverlo para que no se dé esta situación, ya bien porque sean temas conexos o ya bien porque se quiera tutelar justamente el valor de la cosa juzgada, es decir, el valor de la sentencia firme o del laudo arbitral, que sería la figura, en este caso, de la litispendencia. Vale. Entendido, además, ni siquiera tenemos la regla, en los procedimientos judiciales hay una regla, se acumulan de oficio las impugnaciones del mismo acuerdo social. Aquí ni siquiera. Bueno, con esto acabamos. Bueno, primero dar las gracias a la Asociación Europea y a Javier por darnos al despacho la oportunidad de organizar esta mesa. Doy especialmente las gracias a mis invitados, a Carmen, a Eduardo, que no ha podido el pobre conectarse, a Patricia y a Vicente. Y bueno, esperamos haber servido para que probablemente quienes están habituados al arbitraje societario han oído cosas que ya sabían, pero entiendo que quien no lo conocerá demasiado, pues le habrá podido, espero con que alguien tenga curiosidad y siga indagando. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Jesús, a Carmen, a Patricia, también a Vicente. Vicente, esto del peritaje forense, espero que si nos volvemos a encontrar, ninguno de los dos esté en la camilla. Veremos. Gracias a todos. Ah, bueno, solo. Vale. Menos mal.